Estamos con la asambleísta Giselle Garzón. Gisela. Sí, Gisela Garzón, perdón. De Gis. Gis. Sí, yo tengo esa mala costumbre de recortar los nombres de las Giselas. Tremendo. Asambleísta, ¿cómo ha estado? Gracias por su tiempo. ¿Está en el pleno o está fuera del pleno? Espérenme un segundito, solo limpio la cámara. Bien, ya. está bien. Ahí estamos, afuera del pleno. De hecho, voy a tratar de darle la vuelta, no sé si se puede, si se puede. Por ahí se entra a un lado lateral del pleno, por esa puerta, que da justo a la zona donde está la bancada. Estamos en este momento abordando un cambio del orden del día que se trató ayer sobre una comisión ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay criterios divididos allí. Y bueno, he salido para cumplir con ustedes, para contarles un poquito más, pero aquí estamos sesionando desde las 8 de la mañana, como se nos ha convocado. A las 9:30 tenemos una sesión más de pleno. La comisión de participación sesiona 11:30 y a las 4 de la tarde nuevamente regresamos al pleno para la continuación del juicio Lazo. Utilizó Así la puerta de estamos hoy. escape para hablar con nosotros, así que Que mejor que le saquemos valórenla, provecho, valórenla, valoren- señores de Outsiders, valoren valórenla. A ver, asambleísta, rapidito. Usted acaba de mencionar un tema importante. En horas de la tarde va lo del juicio político de Lazo. ¿Se reactiva o no? Denos aquí Sí, la se primicia. tiene que retomar. Recuerden que cuando hablaba con ustedes la vez pasada, les comentaba que en procedimiento parlamentario las sesiones que se suspenden se ponen para continuación por potestad y salvedad del presidente. Y en este caso así ha sucedido. No ha podido pasar antes, entre otros temas, porque administrativamente hablando aún la Asamblea tiene complejidades. Hay comisiones que aún no tenemos, incluyo la de participación, secretario relator, posicionado como tal, porque no ha sido posible contratarlos. Es decir, además de todo lo político que se pasa en estos pasillos, hay funcionarios que tienen que ser respetados sus derechos laborales, hay una serie de cosas pendientes, entonces eso ha retrasado de alguna forma lo administrativo, no así instalaciones de comisiones y agilitar estos temas. En este caso puntual, al haber sido una sesión que se suspendió y no se clausuró, se convoca como continuación y se abrirá el debate el día de hoy, que tiene que terminar con una moción presentada, en fin, como dicta el procedimiento, pero hoy se activa el tema nuevamente. ¿Hay los Hay que votos? cerrar ese proceso. ¿Hay los votos? Siempre soy muy cauta en decir sí o no, siempre me he caracterizado por hacerlo así, pero me parece que si somos responsables con el encargo que nos ha dado la ciudadanía, hay que sentar un precedente y eso se traslada en votos. Los votos de aquí, el sí y el no, la abstención y el blanco, digamos, en este momento no cabe, el sí y el no, pero siempre procuro ser muy cauta, pero estimo que sí los hay. Opa. A ver, ahora, sí. ¿Cuándo es la votación? Sería la votación. ¿Cuándo sería la votación? Dependerá seguro de la cantidad de intervenciones, porque seguramente habrán varios legisladores y legisladoras que quieran intervenir, aquellos que se reeligieron también. Tomemos en cuenta que esto, digamos, viene desde ese momento. Entonces va a depender un poco de la cantidad de votaciones y del tiempo que nos tome, pero, digamos, eso lo veo más como en procedimiento nada más. Pero bueno, ya salió Lazo y su tropa a decir que esto es inconstitucional porque él ya no está en funciones, porque, a ver, gran parte de los que tenían que votar cuando arrancó el juicio político no fueron reelectos y no están. ¿Qué respuesta le dará la Asamblea a eso? Eso significaría que ninguna sesión de ningún caso puede continuar porque los asambleístas anteriores no están. O sea, lo que hicimos ayer tampoco tiene validez porque no están reelectos nuevamente los mismos que eran asambleístas antes. Más o menos eso significaría, ¿no? Es decir, además, yo quiero creer que los legisladores que recién ingresaron tienen idea de para qué vinieron, es decir, revisaron el juicio político, estuvieron pendientes, han tenido al menos una mínima relacionamiento con lo que es la función legislativa. Es decir, no vienen a aprender apenas, hay cosas que se aprenden al andar, por supuesto, pero los temas de interés nacional, cuando somos figuras políticas, estamos empapados recurrentemente de eso. Entonces, me parece más bien que es la forma de no tratar de desviar la atención, porque me parece que la huella del gobierno de Lazo queda no solo en nuestras memorias, sino en la historia, sino tratar de justificar lo injustificable, y es que solo para el círculo cercano de Lazo hicieron las cosas bien. El círculo cercano y la banca, ¿no? Después de lo que ha dicho el gobierno actual en relación a las finanzas, es gravísimo. Es decir, el país está quebrado, pero la banca tiene récord de utilidades. Alguien sí ganó del gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos corresponde, si bien la investigación, el juicio político tuvo el tema de peculado y todo el proceso que bien lo conocemos, me parece que también el trasfondo político de esto es dejar un mensaje para que los mandatarios cumplan con lo que dicen, cumplen con lo que ofrezcan y lo hagan en respeto a la ciudadanía.
Decir que, por ejemplo, ya Lazo ahora no es presidente, entonces ya no es funcionario, es desconocer que, si se quiere, para ponerle un nombre pomposo como les gusta a ellos, él fue el primer funcionario público de este país. Tiene que ser el primero que actúe con el ejemplo, y al no hacerlo, le corresponde a la Asamblea, como el primer poder del Estado, también sentar un precedente. Ok, desde ese punto de vista, y a mi opinión personal, cuando me enteré que iban a continuar, lo primero que se me vino a la cabeza fue ¿cuál es el punto? ¿Es esto una cuestión meramente simbólica, marcar un precedente? De acuerdo. Creo que en ese aspecto no hay mucho argumento más que decirle. Creo que hay argumentos como para dejar ese precedente. Ahora, es oportuno en este contexto donde evidentemente, al menos en mi percepción, y yo me hago cargo de lo que he ido como Johan Mejía, la percepción está en que hay otras prioridades. O al menos es mi percepción. No sé qué Y no tipo se han de dejado de frentes al lado, respecto. para Ok. nada se han dejado de lado. De hecho, ayer aprobamos la ley de equidad salarial, también tratamos la ley de riesgos. Hay allí unas diferencias en la ley de riesgos respecto a las responsabilidades que pretende atribuírseles a los gobiernos autónomos descentralizados. A esta asamblea llegó el CONGOPE, AME y CONAGOPARE para dejar su criterio alrededor de eso, y consideramos algunos sectores de la asamblea que hay que tomarlos en cuenta. Por lo tanto, evaluaremos si ahora avanzamos en el tema o si es que el proyecto debe regresar a la comisión por 8 días para incluir o hacer ajustes en ese sentido. Ahorita las prefecturas están asumiendo las responsabilidades que tienen sin presupuesto, y entonces cargarles una responsabilidad adicional hay que evaluarle en función también de los presupuestos y de sus condiciones económicas. Entonces la Asamblea no ha dejado de trabajar en esos temas. ¿Cuáles son las demás prioridades? Aquellos que van avanzando en materia de reforma legal. El COIP, por ejemplo, tiene un montón de solicitudes de reformas en materia legal. Tengo entendido que ayer llegó a la Asamblea también el presidente del Consejo de la Judicatura a dejar otras alternativas, otras observaciones, y se está llevando adelante, sé porque fui invitada, no he formado parte, una serie de mesas de trabajo entre Unión Europea, la Corte Nacional de Justicia, también en este tema. Es decir, hay varios criterios adicionales que tienen que acabar en la Asamblea Nacional y que toman tiempo por el procedimiento parlamentario. Pero de allí, por ejemplo, ha llegado la ley económica urgente, hemos leído varios criterios, sobre todo de la opinión pública, sobre ciertas observaciones, fundamentalmente en materia de derechos de los trabajadores, que tenemos que puntualizar y honrar lo que le hemos dicho a la gente. No vamos a permitir ningún tipo de retroceso, pero tampoco vamos a hacer una oposición visceral como la que tuvimos cuando fuimos gobierno. Es que en nuestro tiempo de gobierno se oponían porque sí o porque no. Es decir, si es que esta mañana Rafael Correa decía hace sol, ellos decían no llueve. Esa era la forma de oponerse en ese momento. Y esa práctica de oposición visceral e inmadura no vamos a hacer nosotros si es que llegamos a tomar una postura abiertamente en ese sentido. Y sabemos claramente lo que vamos a defender. Entonces, ahora lo que nos corresponde como legisladores es ir despachando lo que está pendiente, ir despachando, avanzando en eso. Hay en temas documentales que nos preocupa un poco porque hay temas que no están completos, carpetas que no están completas, pero en los casos de las comisiones, la presidencia, después de un requerimiento nuestro, nos va enviando cuáles han sido la información que dejaron las anteriores presidentes. En el caso de mi comisión de participación tenemos 11 leyes que tratar. Una de ellas que tiene que ver con reformas al Código de Transparencia, a la Ley de Transparencia. Entonces, son temas que tienen que irse despachando para no amontonarnos de esas cosas mientras las comisiones siguen avanzando con sus responsabilidades. Asambleísta, usted viene y se va a hacer famosísima, no necesariamente para bien, pero le van a dar duro los medios porque usted es la proponente del juicio político a la fiscal Diana Salazar. Usted, junto con un grupo de sus compañeros de bloque, presentan las firmas. A ver, yo supondría que el CAL tiene que revisar las formas, si tiene las firmas, si están enumeradas los cargos y todo eso, y dar trámite para que vaya a la comisión de fiscalización. Eso debería pasar. Obviamente va a haber un barullo mediático en el momento que eso ocurra. Totalmente, Gisela tiene que prepararse para el estrellato. Ahí está, ya están los PCC y los ADN, están votando en el CAL para que siga el trámite. Es que solamente tienen que revisar las formas, no las pruebas, no las cargas, no como tal. Pero la pregunta es, asambleísta, ¿no creen? A ver, ustedes como bancada tienen todo el derecho a presentar la fiscalización contra una autoridad. Eso nadie lo niega. Pero también esto es político y esto es estratégico. ¿No creen que presentar este juicio político en estos momentos es abonar a la hipótesis, a la psicosis de algunos que dicen que la RC está buscando impunidad?
No, me han preguntado varias veces y lo he pensado, digamos, estas decisiones que nos exige tomar el cargo en algún momento deben estar también a la altura de la historia y a la altura de lo que corresponde. Y días después sucedía que hubo un escándalo y ustedes lo informaban también a través de sus redes sociales sobre la liberación de un detenido, Machala, si Sí, no mal sí, sí, sí. recuerdo. Y el comunicado del Consejo de la Judicatura fue que no hubo quien formule cargos y la No lo responsabilidad de hizo. la formulación de cargos estaba en un fiscal. Hacia allá también va la posibilidad de investigar y de profundizar la investigación en el marco de la inseguridad. No se trata únicamente de lo que no haga el gobierno o de lo que sí haga el gobierno, la asamblea y los demás, sino que las instancias de control, de ejercicio mismo de la justicia, tampoco están respondiendo como corresponde en este momento. Y estas inacciones vienen de la mano con decisiones políticas tomadas para tratar unos casos sí y otros no. El hecho de que en este momento se genere una narrativa o lo que sea alrededor de eso, no es menos cierto que la Fiscalía no ha actuado bien en unos casos y lo ha hecho con mucha agilidad en otros. Y me parece que el momento actual, con la inseguridad en este crecimiento, con los problemas que tiene el país, requiere de funcionarios altamente capacitados y probos. Tenemos además cuestionamientos y demás que han ido de la opinión pública sobre la veracidad de la tesis y una serie de cosas más que podría poner en cuestionamiento ciertas credenciales académicas. Pero en lo que nos Causales corresponde a ustedes nosotros, presentaron, disculpe, asambleísta, ¿me recuerda cuántas causales era para el juicio? 13, 12, creo que 13 era. creo que no. es una causal que es incumplimiento de funciones y tiene motivaciones, ¿no? Eso Ya, es lo que ok. sucede. Pongámoslo en comparativo con lo que pasó con Carrillo. Éramos en ese momento 5 denunciantes, cada uno con la causal de incumplimiento de funciones, pero cada motivación era distinta. En el caso de unos era el tema de la toma de la Casa de la Cultura en el junio del 2022, otros tenían que ver con octubre del 2019, las masacres carcelarias y en mi caso el incumplimiento de funciones por el femicidio de María Belén Bernal. Fueron una sola causal con varias motivaciones y en ese momento diferentes denunciantes. Al final del día es en este momento, en este caso, una denunciante y seremos o deberemos ser 2 interpelantes y esa es la decisión final. Y pueden agregar ahí más motivaciones, porque por ejemplo, ayer estábamos enumerándolas acá y decíamos, chuta, como que faltó el tema de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Cintia Viteri, ¿no? Algunos temitas ahí que podrían haberse agregado, o eso ya es un sellado definitivo. Lo que se puede hacer es ampliar la carga y las pruebas. Quiero evitar caer en los términos muy jurídicos para no confundir, pero se Agradecemos puede, porque siempre eres muy didáctica Sí. en las explicaciones. se puede sí incluir y aumentar la prueba o solicitar más prueba. De hecho, por ejemplo, hay legisladores que dudan o cuestionan el procedimiento, el contenido. Yo les invito a hacer pedidos de información por su cuenta. O sea, los 137 podemos hacer pedidos de información. Que los hagan por su cuenta, que asuman esta capacidad de fiscalizar, que se sumen a la comisión. ¿Qué fue lo que pasó en la anterior comisión con el juicio a Lazo? No iban nunca, jamás, más allá de los integrantes de la comisión, no iban nunca, pero opinaban todos los santos días que la comisión no tenía fundamento, que la comisión no tenía el conocimiento, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero no pudieron jamás ir. Les informa a los colegas legisladores que el artículo 19 del reglamento de comisiones nos permite participar en todas las comisiones con voz y en la nuestra con voz y voto. Por lo tanto, debemos formar parte de esto. Se han presentado, y esto también para conocimiento de la ciudadanía, 2 juicios políticos antes de este, presentado por la bancada de la Revolución Ciudadana. Uno a Santos Alvite por el tema energético y otro a Juan Zapata por el tema de la seguridad. ¿Qué va a ser nuestra responsabilidad como bancada? Formar parte, pues, por supuesto, aportar. Nosotros, cuando se estaba intentando hacer este dichoso proyecto fotovoltaico que no pasó del titular, llamamos a Santos Alvite a la asamblea. La comisión de participación lo recibió y allí Luisa González, entonces asambleísta, le cuestionó alrededor de la reserva energética, qué estaba pasando para el estiaje, qué estaban haciendo. Y resulta que vendieron la reserva. Es decir, nosotros no es que estamos actuando, pues ahorita porque nos amanecimos con ganas de denunciar a alguien. Vamos a ser responsables porque para eso estamos aquí. Que puede nutrirse una narrativa, que puede, sí, seguramente. Y que hay un manejo irresponsable también. Ayer se trató de decir que, que condicionábamos lo del juicio, el apoyo al gobierno y demás. No es cierto. No es cierto para nada. Pero sí hay una de las tranquilidades que yo tengo en la vida es que llevo una vida política limpia, una vida personal limpia, una vida académica limpia. Es decir, además, si es que la intención es buscar mancillar la imagen de una funcionaria, de una política, pues tendrán que ver dónde encuentran. Es decir, no es únicamente eso. Y otra de las cosas que me decían en entrevistas ayer
es que ¿por qué se presenta algo que empieza sin votos? Lo mismo decían del juicio Lazo, que era un juicio que empezaba muerto. ¿Recuerdan? Eso decían al principio. Yo no voy a supeditar mi capacidad de fiscalización, ni los demás compañeros de mi bancada, a que existan o no los votos, porque entonces, ¿para qué estamos acá? Es decir, esto es un proceso, toma tiempo, es un procedimiento parlamentario que hay que respetar, pasa filtros y recibirá aportes y una serie de cosas más. Es decir, no hay que mermar ni disminuir la capacidad de fiscalización de los legisladores porque es parte de nuestras competencias. De ahí en adelante que incluso aprendamos, porque yo no soy abogada y todo este tiempo he tenido que aprender un montón de términos, procedimientos, contraponer una ley con otra, entender el contenido, en fin. Así corresponde hacer legislatura. Y al final del día, también en el ejercicio político existen quienes tenemos o vamos labrando nuestro camino y de alguna forma un lugar en la historia y quienes se van directito al basurero como Guillermo Lazo y compañía, ¿no? Ahora, Gisela, a ver, pero a ver, tú dices que sí, a ver, yo no puedo limitar mi función como asambleísta dependiendo de que si tengo o no los votos. Correcto, está bien. Pero también hay que tener en cuenta que si no consiguen el objetivo de censurar, Salazar va a salir reforzada, va a salir repotenciada y va a decir una vez más, Fallaron. una vez fallaron en buscarme mi destitución, ¿no verdad? Y son cosas que, insisto, una cosa es lo legal, las facultades que ustedes tienen, otra cosa es lo político, lo que no está escrito y la estrategia. Eso también supongo que ustedes lo están midiendo. Sí, puede ser uno de los escenarios, pero me parece que hay que avanzar. Creemos en la contundencia de las pruebas, creemos en la contundencia de lo que se puede ir recabando al andar y creemos en la posibilidad de ir marcando y sentando precedentes. Suena muy redundante esto, pero es importante hacer. Es decir, es importante dar estos pasos, es importante llevar al debate, es importante ampliar el debate. De hecho, yo les invito también a ustedes como medio digital, como medio alternativo y amplio, que cuando estemos tratando este tema y nos corresponda, haya debates entre diferentes legisladores que dicen que una prueba vale y otra no, en fin, porque eso también es parte de nutrir el debate, eso también es parte de hacer las cosas de esa manera. Y de allí decirle a la ciudadanía que no se preocupe o que no piense que la Asamblea se reduce exclusivamente al tratamiento de uno u otro juicio político. Las comisiones siguen trabajando, todas las comisiones tienen tarea. Hay temas muy relevantes que van a seguir pasando. Por ejemplo, la Comisión de Garantías, presidida por Paola Cabezas, tiene que llevar adelante la consulta prelegislativa de la Ley de Comunes. Eso significa un trabajo importante en la Sierra Centro, en las comunidades, pueblos y nacionalidades, es decir, eso significa un trabajo relevante en esos sectores. La Comisión de Educación tiene en sus manos un proyecto de ley presentado por feministas universitarias para mermar de alguna manera la violencia en las aulas. La Comisión de Participación tiene en sus manos estos temas. La Comisión de Justicia ni se diga, tiene varias reformas al Código Penal y varios temas en tratamiento. La Comisión de Niñez está por tratar el último libro con las disposiciones transitorias y reformatorias. Es decir, las comisiones no van a dejar de trabajar porque un proceso de fiscalización se presente. De aquí a que se trate, además tomando en cuenta que hay 6 juicios pendientes que no tienen denunciante, y allí tendremos que tomar una decisión, no sé si le corresponderá al Pleno o a la Comisión de Fiscalización únicamente, va a depender del criterio jurídico, porque esos procesos no tienen denunciante, a diferencia del de Guillermo Lazo, que una de las interpelantes sí está presente como legisladora. En estos otros casos presentados no hay legislador que sustente, y ahí hay que ver de qué forma jurídicamente tiene que atenderse este tema. Entonces, cuando lleguen los momentos, cuando llegue el tiempo, hacerlo con responsabilidad, me parece que si hay algo que destacar del nuevo gobierno, es esta intención de, desde los disensos, encontrar puntos de común. Y me parece que este es el momento también de hacerlo ahora. Esta narrativa o esta idea de que estamos odiando a todo el mundo, que no tenemos nada más que hacer, no. De mis cantones de Pichincha, tengo un montón de cosas que responder. Procesos de fiscalización que no se abrieron en la anterior legislatura porque había un manejo en la Comisión de Educación que no era pertinente. Escuelas del milenio que no se concluyeron, que necesitan infraestructura educativa y no las hay. El puente sobre el Río Blanco que siguen veremos en el noroccidente de Pichincha. Las condiciones de la Vigiato en Cayambe, en Pedro Moncayo y en Mejía. Es decir, tenemos además de lo que estamos asumiendo en fiscalización, que dar respuestas a nuestros territorios. El trabajo va a ser muy arduo. Quien cree que llegó a la Asamblea únicamente a cumplir sesiones de pleno y comisión de lunes a viernes está totalmente equivocado. Lo responsable es seguir estando cercanos con la gente. Y allí, por ejemplo, leo un comentario sobre la ley económica que también es importante hacerlo, porque además de eso,
se ha anunciado una ley económica más y tenemos que evaluar el presupuesto. Es decir, trabajo es lo que más vamos a tener en esta asamblea, que no se va únicamente a paralizar por un juicio político, porque para eso existe una comisión, ¿no? Que lo trata. Que es lo más mediático también, ¿no? Sí. Lamentablemente Claro, es lo más por supuesto. mediático. Pero me parece que allí también la nueva administración de la Asamblea tiene que aprender de las falencias o las fallas o las faltas de otras administraciones. Y es comunicar lo que hacemos. Comunicarlo bien, es decir, informarlo y activar las casas legislativas de nuevo, que estemos así en territorio, que los legisladores tengan cómo recibir a la gente, es decir, operativizar la participación ciudadana desde la Asamblea. Eso también va a ser importante para que, si bien no se cambie una narrativa mediática que viene previamente establecida con unos intereses que no conocemos, se sepa que la Asamblea sigue haciendo las cosas y sigue trabajando. Perfecto. Ahora, para ir cerrando y en honor al tiempo, sabemos que tiene que regresar al pleno. A ver. A votar. A votar rapidito. No, imagínate que por nuestra culpa no vote y ese sea el voto decisivo. Qué cagada. Está en el break del cigarrillo hablando con nosotros. A ver, asambleísta, rapidito, solamente para que la gente lo tenga claro. Este juicio político, si es que llega a concretarse, faltan varios meses porque hay juicios acumulados que hay que resolver. Punto 1. Punto 2. Una recomendación y pedido ciudadano. Callen en la boca a los que tanto joden en medios. ¿Saben qué? Reactivando el segundo debate para lo de la reforma parcial. Yo creo que con eso van a calmar un poco el oleaje que le están queriendo hacer a esta nueva asamblea, porque ya por ahí ayer escuché, ¿no? Aprueban por unanimidad lo de la salarial, lo de la equidad salarial, y ya salió gente a decir, ahí está, estos mamarrachos que comienzan a aprobar leyes que no tienen nada que ver, que no son la prioridad, no es lo importante. Insisto, lo de la reforma parcial, ¿se acuerda lo que dejó enviado Lazo y que ustedes creo que ya estaban para segundo debate? La enmienda, retómenlo como para callarle la boca a mucha de esta gente. Y finalmente, ya tiene más de 24 horas el proyecto económico de Noboa enviado. Una ojeada rápida, y más lo que he leído, algunos analistas dicen que es una ley que ni fu ni fa, o sea, que es una ley que no levanta muchas olas, que tiene sus cosas positivas. Yo valoro, por ejemplo, el tema de beneficios tributarios por los incentivos tributarios por contratar a una persona que haya tenido antecedentes penales. Me parece muy loable. Estudiantes universitarios, ¿no? Estudiantes universitarios y todo eso. Un porcentaje más si es de universidad pública, eso me parece. Me parece bastante interesante. Ustedes ya lo han podido revisar. Positivos también alrededor de eso. Sí, ustedes ya lo han podido revisar y yo creería que pasaría sin muchas olas, ¿no? Brevemente lo hemos podido revisar. Siempre vamos a poner un énfasis en el tema de zonas francas, no de ahora, de siempre. Guillermo Lasso en su momento también pretendió hacerlo alrededor de salud y demás, y nosotros nos opusimos en ese momento. He visto también cuestionamientos sobre posibles afectaciones a derechos laborales en estas zonas francas, que serán las cosas en las que pondremos nuestro énfasis y nuestro criterio. Pero una de las cosas que siempre vamos a decir es que si las arcas fiscales están vacías, como nos han informado, si hay una forma, al menos, de tener recursos siendo responsables, y es controlar la evasión tributaria, controlarla, hacer que los que deben paguen. Eso es una de las cosas que afortunadamente, por lo bien que se hizo, no se ha desbaratado tanto el sistema del SRI. No digo tanto porque seguramente se habrán falencias, pero al menos se han sostenido parámetros mínimos para el tema. Allí está, aparte también de la responsabilidad del presidente y de su entorno. Si no, sería repetir lo mismo de Guillermo Lasso, pues. Él se va, deja las arcas vacías, pero los bancos estables, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Justificamos las arcas vacías. Nos pedimos a todos que pongamos el hombro, pero no pagamos los impuestos. Sería repetir lo mismo con otro conflicto de intereses. Y me parece que va a ser importante ese mensaje que se dé a la ciudadanía y esa propuesta que haremos nosotros también. Siempre nos hemos caracterizado por eso. Yo sé que hay una narrativa difícil de desmontar alrededor de qué o cómo propone la Revolución Ciudadana. Pero por ponerles un ejemplo, en la ley tributaria, nosotros con Carlos Víctor Zambrano presentamos un informe de minoría que recaudaba más recursos que la propuesta del gobierno, en ese momento me acuerdo. Y no tuvo los votos porque era del correísmo. No la leyeron, no la analizaron, no la aportaron, nada. Simplemente porque era el correísmo no servía. Y me parece que salir de eso va a ser relevante. Y nosotros nos propondremos estas alternativas, pero que tenga tranquilidad la ciudadanía, que sin renunciar a nuestras propuestas ideológicas y programáticas, apoyaremos todo aquello que sume a salir de la crisis. Lo dijo Luisa González el 15 de octubre, lo dijimos durante nuestra campaña y lo estamos haciendo ahora desde el ejercicio del cargo. Nuestra capacidad de fiscalización no interrumpe ni condiciona a nuestros votos para apoyar aquello que le beneficia al país. Y eso es fundamental en este momento donde la crisis es nuestra prioridad atender.
De acuerdo. Gracias, asambleísta. Gracias, Vaya a Giselle. votar, por favor. No nos echen la Gracias, culpa, chicos. país. Gracias por, Un abrazo y a las por este órdenes. tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. En vivo desde la asamblea. Esto En los ¿qué más patios, quieres? jardines de la asamblea. ¿Qué más quieres?